Hola a todos y todas, bienvenidos al primer módulo del taller sobre métodos autocompositivos de resolución de conflictos y personas con tutela jurídica preferente. A modo general, este taller busca reflexionar sobre si la mediación, como principal método autocompositivo de conflictos, resulta ser adecuada. Pero como sabemos, ese juicio o esa reflexión sobre la adecuación debe ser realizado en función o en relación a algo. En este caso, analizaremos a lo largo de todo el taller si la mediación resulta adecuada para resolver conflictos que involucran a personas con tutela jurídica preferente. Por eso, en este primer módulo del taller, vamos a trabajar sobre dos objetivos principales. El primer objetivo es indagar sobre la conceptualización jurídica de la tutela jurídica preferente, para responder de alguna forma qué es, para qué sirve, a quién está destinada, por qué, cómo se instrumentaliza. En el segundo objetivo, intentaremos abordar las principales críticas que la doctrina realiza, sea tanto de manera especial sobre la mediación, como de manera general sobre los instrumentos o mecanismos cuyo corazón es la promoción del diálogo. En la filmina siguiente vamos a encontrar algo que considero una especie de introducción, porque me parece que para arrancar este primer módulo necesito señalar algunas cuestiones sobre las cuales, si bien voy a profundizar en el siguiente módulo, son necesarias de mencionar ahora para establecer un piso de marcha que nos permita brindar el contexto o el marco desde el cual entiendo a la mediación y desde el cual quiero abordar a la mediación. Esta primera cuestión está muy clara en la filmina y es la dificultad para conceptualizar a la mediación de manera homogénea. Esto, si bien surge de la doctrina para este taller y es doctrina extranjera, entiendo que también es aplicable a nuestra realidad. En efecto, si trabajamos sobre el paper que tiene escrito Leandro Giannini sobre la mediación en Argentina, donde intenta identificar los elementos característicos del diseño de la mediación, ¿qué le pasa al autor ahí, al profesor de nuestra casa de estudios? Se encuentra con una primera dificultad que es, tenemos 24 jurisdicciones con leyes específicas. Entonces ya ahí surge un primer obstáculo cuando queremos identificar un concepto homogéneo para la mediación, porque cada diseño institucional le asigna sus propias particularidades, ¿en función de qué? De la realidad social, cultural, ideológica de cada jurisdicción. Por eso, aunque lo plantea la doctrina extranjera, también es aplicable a nuestra realidad. La segunda cuestión, que también aparece visibilizada en esta filmina, es la cuestión de que más allá de que tenemos una dificultad para conceptualizar a la mediación de manera homogénea, también podemos encontrar una base común de principios, y que independientemente del diseño o de la jurisdicción, esto que sucede en Argentina con 24 jurisdicciones, o lo que sucede en la Comunidad Europea con tantos países y normativa comunitaria, no importa. ¿Por qué? Porque en los diseños, en la gran mayoría, aparece un corazón o una roca de principios sobre la cual se edifica y se sostiene la mediación como mecanismo autocompositivo. Estos principios son la flexibilidad, la voluntariedad, la imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad. Entonces, tenemos una cuestión compleja al momento de querer un concepto homogéneo de mediación, pero tenemos una cuestión muy clara al momento de entender cuál es el corazón de este mecanismo a través de los principios. La tercera cuestión que me parece muy importante señalar es que la mayoría de la doctrina y de los autores y las autoras, bajo diversas expresiones, reconocen que la mediación es un proceso comunicativo que les permite a las partes alcanzar soluciones dialógicas. Es decir, lo que me interesa resaltar con esto es que todos los autores y las autoras reconocen que el corazón de la mediación es el diálogo. Y no cualquier diálogo. Es un diálogo efectivo, una comunicación efectiva en pos de encontrar un acuerdo que permita superar la conflictividad que en este momento enfrenta a las partes. Pero a su vez de esto se derivan dos puntos muy importantes, porque todo este proceso comunicativo que se da en la mediación se sostiene sobre dos premisas o dos pilares. El primero de ellos es identificar o entender que hay un perfil o un rol muy claro para mediadores y mediadoras. Y esto es que son personas que tienen como principal objetivo ser generadoras y gestionadoras del diálogo de las partes en la mediación. Y dentro de ellos su objetivo principal es romper barreras que obstaculizan o dificultan la comunicación,
O dicho de otra forma, mitigar los ruidos que impiden avanzar hacia una comunicación efectiva en pos de construir ese espacio de encuentro y de intercambio verbal para alcanzar una solución que permita superar ese conflicto. Ahora bien, el segundo pilar o la segunda premisa sobre la cual se sostiene la mediación como proceso comunicativo es que las dos partes tienen que tener una igualdad negocial y una igualdad participatoria para poder llevar a cabo ese proceso comunicativo, ya que ese diálogo y ese encuentro depende de esa igualdad negocial y participatoria. Pero a su vez, esa igualdad negocial y participatoria depende, sin dudas, de las capacidades y las destrezas que los mediadores y las mediadoras tengan al momento de abordar y de gestionar una mediación. En la gran mayoría de los casos, podríamos decir que el éxito de las partes en alcanzar un acuerdo es también el éxito de las mediadoras y los mediadores en el ejercicio efectivo del rol que están llamados a ejercer en este mecanismo autocompositivo. Por último, para cerrar esta cuestión introductoria, me gustaría señalar algo que lo van a ver con esta imagen del árbol, que me parece que tiene una fuerza elocuente para plasmar una idea muy fuerte y muy importante. Si los métodos autocompositivos de resolución de conflictos o los ADR son un árbol, la mediación es el tronco. Esto nos marca la importancia trascendental que tiene la mediación dentro de los métodos o mecanismos autocompositivos, alternativos, adecuados, etc. ¿Y por qué quiero traer esto a colación y quiero mencionar esto? Bueno, por una cuestión clara, que es que nos permite visibilizar que resulta entendible y hasta esperable que la mayoría de las críticas, y muchas veces las más virulentas, se dirijan siempre contra la mediación. Y esto es porque, al ser el principal mecanismo o método de autocomposición y el principal mecanismo alternativo del sistema judicial, de la mediación siempre se espera y se exige más. Por eso, hacia la mediación se apuntan los ojos y las críticas más demoledoras. Como por ejemplo, por dar un ejemplo elocuente y bastante, que bien tiene varias décadas, no ha perdido fuerza, que son las escuelas norteamericanas que hablan de la privatización de la justicia o la privatización del derecho por la mediación y los métodos autocompositivos. Bueno, yo creo que lo que tenemos que entender es que estas críticas, en lugar de ser algo que detraen el poder de la mediación, por el contrario, deberíamos verlas y entenderlas como una ventana de oportunidad para reflexionar cómo podemos mejorar la mediación. Pero la mediación en sentido amplio, no quiero referirme solo a la mediación en el sentido de su diseño regulativo o su diseño normativo, sino también a la mediación como práctica, es decir, qué hacen o qué deberían hacer o qué podrían hacer los mediadores y las mediadoras. ¿De cara a qué? A repotenciar y reempoderar a la mediación como mecanismo autocompositivo de conflictos. Ahora bien, para adentrarnos en el primer objetivo de este módulo, lo que tenemos que avanzar es hacia la conceptualización de las personas con tutela jurídica preferente. Por eso es necesario mencionar dos cuestiones. Por un lado, mencionar que cuando hablamos de tutela jurídica preferente es necesario recordar que hay una garantía, un derecho constitucional convencional, que es el de la tutela efectiva. Esto es importante porque escapa al Poder Judicial. Es un deber, es una garantía y un derecho que el Estado debe resguardar a través de todos sus poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Con esto qué quiero decir? Una tutela efectiva la debe tanto un mecanismo conciliatorio en el Poder Ejecutivo como un mecanismo de mediación en el Poder Ejecutivo, un mecanismo de mediación en el Poder Judicial, una conciliación intrajudicial, un proceso judicial, etcétera. No importa cuál sea el mecanismo para resolver un conflicto, o para tutelar o resguardar los derechos de una persona, o para resolver una situación específica con enfoque de derechos o con enfoque de intereses. Se debe una tutela efectiva. Entonces, cuando entendemos que la tutela jurídica preferente es una derivación de la tutela jurídica efectiva, que tiene rango constitucional convencional, podemos encontrar que nuestra Constitución Nacional ya tiene un reconocimiento general de ciertos sujetos que son merecedores de una protección diferenciada. Así podemos encontrar el caso de
los niños y las niñas, las mujeres, los adultos y las adultas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los trabajadores y las trabajadoras, los consumidores y las consumidoras. Ahí en la filmina van a encontrar los distintos artículos en los que podemos ver esto. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque con el más alto rango jerárquico de la normativa hay un reconocimiento general para estas personas, porque es una expresión del Estado de decir, reconozco que estas personas en las relaciones en las que se desenvuelven lo hacen de una manera estructuralmente desigual, y que por ello corresponde poner en cabeza del Estado un mandato especial y específico de garantizar una tutela especial y preferente. Ahora, ¿qué quiere decirnos esto de una tutela especial y preferente? ¿Cómo juega? Bueno, en el campo de la conflictividad, como ya dije antes, se involucran a los tres poderes del Estado, porque abarca tanto desde los diseños estructurales o normativos hasta las prácticas de los operadores, sea que se desplieguen en servicios judiciales o en servicios administrativos destinados a resolución de conflictos. Y el mandato este de dar una tutela preferente, privilegiada, diferenciada a estas personas en condición de vulnerabilidad reconocida por la Constitución, genera la idea de, bueno, debemos adecuar estos procedimientos, estos diseños, estas estructuras o las prácticas de los operadores y las operadoras a las necesidades de estas personas, de estos colectivos, y no a la inversa. Es decir, estos instrumentos, sean conciliaciones, arbitrajes, procesos judiciales, mediaciones, deben tomar en consideración las desigualdades que estas personas enfrentan y establecer mecanismos compensadores, sea desde su diseño, sea desde su práctica. ¿Para qué? Para que la igualdad no sea meramente formal, sino sustantiva, y que de esta forma podamos materializar ese principio constitucional convencional de tutela efectiva. En algún punto, los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya han reconocido esto cuando nos hablan de la idea de revictimización. Lo que nos terminan diciendo los órganos del Sistema Interamericano es, bueno, cuando actuamos como si todos fueran iguales y sin considerar las específicas y especiales barreras de acceso que enfrentan ciertas personas o ciertos colectivos, lo que acabamos generando es una revictimización, o lo que en doctrina se puede ver como doble victimización, doble vulnerabilidad. Es decir, la persona en el contexto social en el que desarrolla sus vínculos es un desigual, y cuando viene el mecanismo o al proceso o al procedimiento es tratado como un igual, y eso termina generando una revictimización. Los mecanismos operan más como obstructores de acceso a justicia que facilitadores. Bueno, con esto que estamos viendo hasta acá, ya estamos en condiciones de responder algunas preguntas de las que planteamos al principio y de alguna manera recapitular. Bueno, ¿qué es la tutela jurídica preferente? Bueno, si lo pensamos como una moneda que tiene dos caras, vamos a ver que de un lado de la moneda está el hecho de reconocer que hay situaciones de vulnerabilidad agravada que enfrentan ciertas personas en la sociedad. Y del otro lado de la moneda, en la otra cara, vamos a encontrar que, merced de reconocer esta situación de vulnerabilidad, surge un mandato especial sobre el Estado y quienes intervienen dentro del Estado para, a través del diseño de políticas públicas o a través de la ejecución de las prácticas de quienes intervienen en estos procedimientos o procesos o mecanismos o métodos, reconocer también, no esto, o sea, decimos, hay un reconocimiento normativo, pero también tiene que haber un reconocimiento en las políticas públicas, en las normas que instrumentan estos diseños, y en las prácticas de los operadores y las operadoras. Lo que no puede haber es una neutralidad, es decir, una negación de esa desigualdad. Al contrario, tiene que estar reconocida y tiene que haber mecanismos compensadores o adaptadores para evitar esta revictimización o revulnerabilización de la persona. Ahora, como dijimos también antes, la piedra angular de esto es, debemos garantizar una tutela judicial efectiva. Pero lo que me gustaría señalar a mí es que no alcanza solamente con lo que dice la Constitución, porque el reconocimiento que trae la Constitución es un reconocimiento explícito, pero general y abstracto. Entonces podemos encontrar, y esto está en la segunda parte de la filmina, otros instrumentos analíticos que nos permiten identificar y conceptualizar personas que también están en situación de vulnerabilidad
ya no de manera general y abstracta, sino de manera concreta en cada caso específico o en cada conflicto específico. Entonces, la Constitución es un piso de marcha que se complementa con estos instrumentos analíticos que pueden venir de la doctrina, de la jurisprudencia, etc. Pero lo que también tenemos que tener claro acá es que cuando tenemos un caso concreto, puede ser que esto varíe. Primero, y antes de dar un ejemplo, me gustaría decir algunas palabras sobre estos instrumentos analíticos que van a encontrar ahí. Bueno, algunos de estos instrumentos analíticos que ven son el favor débil, que es un principio interpretativo para ser deferente ante aquella persona que se encuentre en inferioridad de condiciones, o dicho de otra forma, no esté realmente en un pie de igualdad. El pro homine, que también es un principio interpretativo, el pro consumidor también. Otros conceptos, como las teorías de conflictos asimétricos, el concepto de consumidores y consumidoras hipervulnerables, que recientemente fueron reconocidos por la Autoridad Nacional de Defensa de las Relaciones de Consumo en una normativa, la Resolución 139 del 2020, que crea de alguna manera un mecanismo procedimental de tutela de acompañamiento para estas personas. También el género y la interseccionalidad, y creo que la interseccionalidad sea tal vez el concepto más rico para comprender que además del género, en la construcción de nuestra identidad como personas se interseccionan otras condiciones o situaciones que marcan nuestra posición, como la raza, como la etnia, el estatus económico, el nivel educativo, la condición de migrante, una discapacidad, etc. Y que los que nos permiten ver o visibilizar de alguna forma es la multidimensionalidad que tiene la vulnerabilidad. Entonces, decimos que la tutela jurídica preferente viene a materializar la tutela efectiva, que tiene por un lado el reconocimiento de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad agravada, específica, que a veces puede ser hasta multidimensional, porque hay más de una categoría vulnerabilizante. Piénsese en una mujer con discapacidad, de bajos recursos, con bajo nivel de educación formal, etc. Pero cuando les decía antes, esto de tenemos que ver en cada caso concreto cómo juegan los reconocimientos generales o abstractos de la Constitución con los reconocimientos específicos que podemos hacer desde los conceptos analíticos, pensemos un ejemplo y un caso concreto. ¿Qué pasa si tenemos un conflicto entre una mujer que tiene un reconocimiento general de tutela jurídica preferente en la Constitución Nacional, pero en este caso del conflicto la mujer es la empleadora, que a su vez es una mujer de clase media alta, profesional, educada, y que se está enfrentando a un hombre que era el empleado, que vive en una zona rural, que tiene un nivel de escolarización bajo, que tiene escasos recursos económicos y que a su vez es de una comunidad originaria. Está claro que aunque la mujer tenga un reconocimiento general en esa norma, la Constitución, en el conflicto específico y concreto, en la distribución interna de recursos, quien aparece como desaventajado es el trabajador. Entonces, la situación de vulnerabilidad predominante está en el trabajador, en el hombre, que tiene todas estas condiciones vulnerabilizantes. Entonces, quien va a merecer el resguardo de la tutela jurídica preferente en este conflicto concreto va a ser este hombre y no esta mujer. También es necesario, de alguna forma, señalar, como les dije antes, esto de, bueno, estos instrumentos conceptuales o principiológicos que nos aportan la doctrina, la jurisprudencia o a veces las normas, porque el principio pro consumidor, por ejemplo, tiene recepción normativa, el pro homine también, etc. En estos casos concretos de conflictos, nos permiten también de alguna manera avanzar en responder dos cosas: ¿para qué y a quiénes? Bueno, en a quiénes nos queda claro ahora que si bien arrancamos nombrando grupos o colectivos, el quién lo vamos a terminar respondiendo en cada caso concreto. Y el para qué tiene sí una respuesta general, que es generar la tutela efectiva, a través de qué? De adaptar esos mecanismos, esos métodos, esos procesos, esos procedimientos a las necesidades derivadas del quién y su especial situación de vulnerabilidad. De alguna manera lo que tenemos que hacer es adaptar los diseños
sea desde la norma, desde las reglamentaciones, etcétera, o las prácticas de los mediadores y las mediadoras, por ejemplo, en estos casos, para evitar que se revictimice a un desigual y por tanto estos mecanismos operen como hay una igualdad de armas cuando en realidad no hay una igualdad de armas. De alguna forma también el por qué está contestado, por qué, para qué es la misma pregunta, esto de la revictimización y revulnerabilización. Ahora también quiero señalar una cosa importante para reforzar esto. Esta tutela jurídica, preferente, diferencial, etcétera, tiene reconocimiento también en nuestro más alto tribunal, la Corte, en muchos casos. Voy a citar un ejemplo, el caso Curay de 2014, la Corte reconoció la tutela, la efectiva tutela preferencial de quienes están en relación de dependencia por obtener, ¿qué? Una eficaz defensa en las diversas instancias administrativas o judiciales. Y me interesa traer a mí este caso, porque cuando hablamos de acceso a justicia, lo hacemos en términos amplios, y cuando hablamos de tutela efectiva, también lo hacemos en términos amplios. No hablamos solamente de estas instancias judiciales, sino también de las instancias administrativas. Y esto nos deja ver que la efectiva tutela preferencial o la tutela jurídica preferente también abarca a las instancias administrativas, a las instancias prejudiciales, etc. Cuando hablamos de sujetos que las normas o los diseños los toman como iguales, pero en realidad no lo son, quiero ser muy específica acá. Cuando uno lee la Ley de Defensa del Consumidor, uno va a encontrar que hay un montón de herramientas dispuestas en la Ley de Defensa del Consumidor y las consumidoras para compensar la desigualdad estructural entre ambas partes, empresas, proveedores, prestadores de servicios, etc., con los consumidores y las consumidoras. Pero cuando venimos a ver los diseños normativos, ya no de tipo sustantivos, sino de tipo adjetivos, procesales, procedimentales, administrativos, lo que nos encontramos es que suele primar una neutralidad en términos de no reconocer y no identificar en el interior de su diseño que hay una desigualdad. ¿Y qué efectos tiene esa desigualdad en la gestión del conflicto, del caso, del expediente? Esa neutralidad normativa respecto a la desigualdad también suele operar en la práctica, y por eso es tan disruptivo empezar a tematizar la desigualdad, la asimetría, la vulnerabilidad. Doy un ejemplo muy concreto, que es, si lo pensamos en los términos de desiguales, cómo esta ficción de igualdad agrava la situación de desventaja de una persona que ya de por sí es vulnerable. Gard y Capelletti, en su famosa obra sobre acceso a la justicia, nos hablaban de litigante repetitivo versus litigante ocasional. Bueno, no lo pensemos en términos de litigio, pensémoslo en términos más amplios, como decíamos antes, ir a una instancia prejudicial, ir a una instancia administrativa. Partes repetitivas, partes que tienen conflictos de manera ocasional. Si lo pensamos fuera del litigio y lo aplicamos a los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, el hecho de que una persona asiduamente utilice estos mecanismos, o estos métodos, le otorga varias ventajas por sobre la otra, que ocasionalmente o esporádicamente lo utiliza. Por ejemplo, conciliaciones administrativas de empleadores frente a empleados, mediaciones prejudiciales de casas de electrodomésticos, de empresas de planes de ahorros, de automóviles por garantía, etc. Esas ventajas son desde entender cómo funciona, entender dónde sacar ventaja, entender muchas cuestiones, establecer, esto lo nombran bien los autores, establecer vínculos informales, incluso con mediadores y mediadoras, para romper esa a veces formalidad entre partes que la otra parte no tiene, porque se encuentra en una situación extraña, y el que es repetitivo no, porque ya fue varias veces, ya vio ese mediador probablemente un montón de veces por la cantidad de conflictos en escala que tienen que gestionar esa parte respecto a esta empresa, a este empleador, etc. Y quiero señalar esto porque no es una crítica que solamente opere respecto de la mediación, sino que también es una crítica que opera sobre los mecanismos procesales clásicos o judiciales, si queremos llamarlos. Y que vienen, por ejemplo, desde las tutelas procesales diferenciadas, que plantean, bueno, basta de esta ficción de igualdad de armas, porque esta ficción de igualdad de armas genera que el que es desigual tenga que enfrentar más obstáculos. Lo que tenemos que hacer es visibilizar estas desigualdades para ver cómo las compensamos de manera tal que
en la gestión del conflicto, en la gestión del caso, haya una real igualdad. Vamos a ver más adelante cómo opera esto respecto de la mediación. Pero me gustaría señalar que las tutelas procesales diferenciadas, cuyos principales pensadores fueron Morello, con la idea de la tutela de acompañamiento oficiosa, la justicia de acompañamiento, etc., Berizonce, Peirano, plantean esta idea de adaptación, y de adaptación de el proceso o el mecanismo a las personas, y no las personas a los mecanismos. Si bien Berizonce plantea dos estrategias principales, acá avanzamos un poco en cómo instrumentalizar esto, y esas dos estrategias principales son las orgánico-funcionales o las procedimentales, que serían de alguna forma crear fueros o juzgados específicos, o crear procesos o procedimientos específicos. Tanto Berizonce como el resto de los autores y las autoras coinciden en un punto clave y estratégico, que es: de nada sirve tener procesos o procedimientos o instituciones o mecanismos específicos si vamos a contar con jueces y juezas con un perfil no activo, si vamos a contar con juezas y jueces espectadores de la realidad. Salgamos de la idea de proceso. ¿Cómo juega esto en la mediación? Bueno, si vamos a tener mediadores y mediadoras que sean espectadores de lo que las partes dicen, de lo que las partes sienten, de lo que las partes quieren, de las visiones de las partes, y que no se van a involucrar con la desigualdad que atraviesa, el desbalanceo de poder que atraviesa a las partes en ese diálogo, entonces de nada sirve tener un diseño de avanzada o tener un mecanismo de avanzada, porque en realidad la adaptación es adecuada cuando la hacen los operadores y las operadoras, visibilizando esa desigualdad, tematizándola, mitigándola. Incluso Berizonce tiene una crítica a que la proliferación de procedimientos o procesos especiales o foros especiales no necesariamente redunda en una mayor tutela. Y por eso pone énfasis en que la mayor tutela siempre va a venir de tener estos perfiles activos. Bueno, podemos dar por cerrado esta parte y pasar a la siguiente, que se vincula especialmente a la cuestión de los métodos, cómo visibilizar esta tutela jurídica preferente en los métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Bien, en el campo específico de los mecanismos autocompositivos de resolución de conflictos, yo elegí como instrumento conceptual los conflictos asimétricos, para poder identificar cuál es, en el caso concreto, la parte que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que por ello requiere una mirada especial de los operadores y las operadoras. Lo primero que podemos advertir es que para identificar cuando hay un conflicto asimétrico, lo que nos vamos a encontrar es que hay un desbalance del poder de negociación. Es decir, el poder de negociación se encuentra desbalanceado. Pero ¿cómo podemos definir al poder? Bueno, el poder de negociación podemos definirlo de muchas formas, y yo en esta filmina les muestro solamente dos. La primera es como una habilidad de una persona en una relación para influenciar o modificar los resultados de la misma, en este caso en el contexto de una mediación, o bien la habilidad de negociación, conocimiento, información, dinero, tiempo, o entre otros recursos. Porque lo que está claro es que la disponibilidad de ciertos recursos opera como un elemento potenciador o debilitador de la capacidad de negociación de las partes. También es necesario poner de manifiesto algunos puntos claros, que son la vulnerabilidad y la consecuente desigual distribución de poder deben ser analizadas en el contexto de la relación y del conflicto, que especialmente convoca a las partes a participar de la mediación. ¿Por qué? Porque el poder es relativo y es situacional, está compuesto por muchos factores. Todas las personas, a su vez, tienen algún grado de poder. Por eso también no es que podamos decir una parte tiene poder y la otra no tiene poder. No, todas las partes tienen algún grado de poder. De lo que hablamos cuando hablamos de conflictos asimétricos y desbalanceo de poder es que una parte tiene mucho más que la otra. Pero esto también está atado con el punto siguiente, que es, no alcanza simplemente con tener más poder que la otra y que haya ese desbalanceo, sino que se use ese mayor poder
en el momento de negociación. Y por último, el punto que a mi modo de ver es el más importante, es que ese desbalance de poder muchas veces se puede manifestar en una variedad de formas disimuladas. Esto quiere decir, para los mediadores, para las mediadoras, para los abogados y las abogadas de las partes, no siempre resulta tan evidente como uno piensa ver o identificar el desbalanceo de poder, porque puede manifestarse de maneras solapadas o disimuladas, o de maneras que están naturalizadas. Ahí podemos pasar a la filmina siguiente, que nos vamos a encontrar con cuáles son estos factores que contribuyen a empoderar a una persona. Bueno, en la bibliografía de este módulo y del módulo siguiente van a encontrar autores que hablan de al menos 10 factores que contribuyen a empoderar a una persona. Bueno, hablan de, por ejemplo, las creencias, cuando esas creencias de que uno está del lado correcto del conflicto, del lado correcto de lo que correspondería, del lado correcto de los intereses, etc. La personalidad, que tiene que ver con la imagen que uno proyecta respecto a cuán poderoso o poderosa uno cree que es. La autoestima, no, perdón, voy a hacer una aclaración. Esto de la personalidad es la imagen que uno proyecta de cuán poderoso es, que no necesariamente coincide con cuánto uno es poderoso o con cuánto uno cree que es poderoso. ¿Estamos? Son 3 niveles distintos. La imagen que uno proyecta, la creencia que uno tiene y la realidad de poder que uno tiene. La autoestima, que es esta imagen internalizada, porque la personalidad es la expresión hacia afuera, la autoestima es la imagen hacia adentro, de cuán poderoso uno se siente. El género, ya que en algunas sociedades donde existen roles o estereotipos de género se asigna más poder al hombre. El egoísmo o interés propio, señala la doctrina, esta idea de ponerse uno siempre por delante del otro o por delante de los demás, como una forma de manifestación de poder. La fuerza, dada por la habilidad de poder usar la coerción, la amenaza como formas de poder, aunque también otras más sutiles, como la manipulación. Esto es claro, la manipulación, en muchísima bibliografía lo van a encontrar, creo que en el Manual de Mediación Civil del CEJA, que habla de esto de a veces como una parte puede inducir a la otra a creer que algo es de una forma, cuando en realidad no es así. Entonces esta manipulación también es una forma de ejercer fuerza, o de alguna manera ejercer poder o empoderarse. El nivel de ingreso económico, el poder aumenta con el aumento de ingresos o con la acumulación de ingresos. El conocimiento, porque poseer información es una forma de poder. Saber cómo fallan los juzgados, saber si, por ejemplo, un defecto de diseño en un producto específico por el cual estamos, por ejemplo, soy abogado de una empresa, me están reclamando por un auto, y yo sé que la empresa, la productora, la fabricante matriz, en la casa matriz está discutiendo si efectivamente hay o no hay un defecto de diseño en tal modelo de automotor. Y yo sé que en Estados Unidos ya se cerraron acuerdos con confidencialidad, pero que hay casos que se están litigando y que en algún momento vamos a perder una acción colectiva en otro país por el mismo modelo, por el mismo diseño, y que la evidencia que ya tenemos nosotros interna muestra que somos responsables de los daños que se deriven de ese defecto de diseño. Bueno, esto es un poder. Esto es, yo puedo extender y negociar de cierta manera porque tengo un nivel de conocimiento que me da poder. El estatus o la edad, porque el aumento de estatus social incrementa el poder y usualmente eso sucede con el aumento de edad. La bibliografía también señala la educación. Niveles superiores de educación están asociados con mayores niveles de poder. Y en la filmina siguiente, lo que vamos a poder ver en contraposición a lo anterior es factores que la bibliografía identifica que contribuyen ya no al poder, sino a crear inequidad entre las partes. Y identifican 8 factores. Por un lado está la cuestión esta de la historia y la dinámica de la relación en disputa, la personalidad y rasgos característicos, estilos cognitivos y capacidades, conocimientos base, autosuficiencia económica, diferencias de género y edad. Acá podrían entrar todas las cuestiones sociales, económicas y culturales asociadas, que veíamos antes con la cuestión de interseccionalidad,
la formación y estereotipos sociales y culturales, jerarquías institucionalizadas. Bueno, hasta acá intenté de alguna manera poder poner de manifiesto esta idea de cómo podemos visibilizar dentro de la mediación como mecanismo autocompositivo de resolución de conflictos cuando hay desigualdad o cuando hay vulnerabilidad a través de los distintos factores de empoderamiento o de inequidad que nos permiten identificar cuando hay un desbalance de poder y por consecuencia una de las personas que está en una situación de vulnerabilidad y es merecedora de una tutela jurídica preferente. En el apartado siguiente vamos a trabajar sobre la idea de las críticas que la bibliografía destinan hacia la mediación o hacia aquellos mecanismos, procesos, procedimientos que tienen como corazón el diálogo. Bueno, ahora vamos a avanzar sobre esto de las críticas que la bibliografía que está dispuesta para este taller elabora con respecto a la mediación en específico o en general a otras cuestiones, pero que entiendo que pueden ser aplicadas a esto. Voy a dar un ejemplo concreto. Hablamos antes de conflictos asimétricos y los mecanismos o métodos alternativos, autocompositivos de resolución de conflictos, y esta idea de cuándo hay un conflicto asimétrico, cuándo hay una persona que requiere una tutela jurídica preferente, bueno, cuando la igualdad negocial se quiebra. Si avanzamos sobre las críticas, yo propongo dos líneas. La primera línea es Fraser, que viene del campo de la filosofía, que no hace una crítica específica a la mediación, sino que hace una crítica a la deliberación. Y plantea esta idea tan fuerte de la deliberación como máscara de la dominación, que nos lleva a preguntarnos, a reflexionarnos y a preguntarnos qué pasa o qué sucede cuando la participación es meramente formal en la deliberación y no existe o no hay una participación o una paridad participativa sustantiva. Si bien no es dirigido de manera directa contra la mediación, muchas de las cuestiones que ella plantea van a ver que se ven reflejadas en las ideas de Fis, de Owen Fis o de Michele Tarufo, que si bien vienen del campo del derecho procesal, del procesalismo, hacen ya sí críticas explícitas y expresas contra la mediación. Ahí yo hice un resumen y les pongo a la filmina: la mediación exacerba el desbalanceo de poder, Owen Fis, la mediación como amplificador de la desigualdad, Michele Tarufo, que son definiciones muy fuertes, porque lo que vienen a plantear es, ojo, vos podés resolver conflictos, podés lograr que las partes hagan acuerdo, pero lo vas a hacer pagando un precio muy caro o muy alto, y que como sistema tenemos que discutir si estamos dispuestos a pagar, que es, vamos a generar más desigualdad, vamos a generar más desbalanceo de poder con afectación de lo que dijimos antes, revictimización, revulnerabilización de personas de colectivos vulnerables. Bueno, podemos pasar a la filmina siguiente, que tiene algunas de las ideas madre del planteo de Fraser, y es esto de, ella construye la idea de escenario institucionalizado de interacción política. Ella discute directamente con Habermas y su idea de esfera pública. Lo que ella dice es, en este escenario institucionalizado de interacción, en el que yo pretendo poner por un momento para reflexionar y para discutir a la mediación, la participación es formal, pero no es real. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que es formal y no es real? Porque la decisión final a la que se llegue, que en el caso de la mediación va a estar manifiesto a través de un acuerdo, va a representar la voluntad solamente del dominante. Es decir, va a haber un nosotros que es falso, que quiere representar a todos, pero que en realidad representa solo al dominante. Entonces ella es como que pone el foco en el proceso dialógico, en el proceso deliberativo, porque lo que dice es, durante ese proceso deliberativo se da una conversión del yo en el nosotros, que acaba con una decisión, en este caso un acuerdo. Y ahí, en ese proceso deliberativo, es donde tenemos que ver cómo impactan los impedimentos informales. Ella, van a leer en el texto, que es muy interesante, identifica dos tipos de impedimentos. Los impedimentos o barreras formales, por ejemplo, cuando las normas
establecen mecanismos impeditivos, por ejemplo, en este caso concreto de la mediación, podríamos pensar el costo de la mediación, puede resultar impeditivo para ciertos sectores, para ciertos sujetos, la exigencia de asistir a una mediación prejudicial con patrocinio y letrado. Esto es un tema que les va a parecer sumamente controversial, pero piénsenlo en miras del sistema norteamericano, donde se admite la autorrepresentación, piénsenlo hoy en Argentina, con diversas jurisdicciones que admiten, por ejemplo, la justicia de pequeñas causas, con autorrepresentación. No digo que caminemos hacia ahí, pero digo, a veces el hecho de tener que contar con un patrocinio jurídico obligatorio es una barrera de acceso a justicia, porque lo que está visto es que las defensas públicas no dan abasto para cubrir todas las necesidades de la comunidad, las necesidades legales o jurídicas, en términos de defensa adecuada o defensa legal, y las personas, principalmente las de sectores medios, terminan accediendo a abogados de la calidad que pueden pagar. Están entrando en un mercado donde cuanto pueden pagar determina la calidad del servicio al que van a acceder. Entonces, es una ficción esto de creer de que los abogados y las abogadas operamos como igualadores retóricos o como traductores de intereses en la mejor defensa de los conflictos y demás. La realidad es, hoy hay una gran parte de la profesión que está precarizada, hay una crisis en el paradigma o en el modelo formativo, hay un estudio muy interesante del CEJA publicado este año sobre la abogacía en América Latina, que plantea esta crisis, este exceso de profesionales, que además no se encuentra con las demandas, es decir, con las personas con necesidades jurídicas insatisfechas, y que además el modelo, paradigma bajo el cual están educados no les da todas las herramientas para incorporarse a este mercado. Pero bueno, no me quiero ir por ahí, aunque creo que es un punto interesante, porque creo que muchos de ustedes, o muchas de ustedes, cuando escuchan esto dicen, bueno, sí, pero esto no me corresponde a mí, yo como mediador o como mediadora no puedo resolver esto, para algo las partes vienen con sus abogados y sus abogadas. Bueno, sí, vienen con sus abogados y sus abogadas, pero al proceso también van con sus abogados y sus abogadas. Y también opera ahí la desigualdad. Entonces, no es que la desigualdad la va a resolver el hecho de que cada uno tenga un letrado o una letrada, al menos en mi visión y en parte de la visión de la doctrina. Por eso la idea es interpelar un poco sobre el rol que tienen los mediadores y las mediadoras y cómo pueden trabajar con esto sin perforar los principios que hacen el corazón del diseño de la mediación, principalmente la neutralidad y la imparcialidad. Pero volvamos un poquito acá a lo que nos plantea Fraser. Ella nos dice, bueno, esta idea de la esfera pública de Habermas, ya no hay impedimentos formales, supongamos que no hay ningún impedimento de ningún tenor, ni económico, ni el que fuere. No hay impedimento formal para acceder, todos pueden llegar a una mediación prejudicial, y nos encontramos con ciudadanas y ciudadanas que se van a encontrar en este espacio, en este escenario institucionalizado de interacción, para discutir. También que ella plantea esto de los intereses personales resultan inadmisibles, porque ella lo piensa más en términos políticos, en términos de que van a discutir cuestiones comunes. Pero a mí me interesa esto señalarlo porque esto de intereses personales que son inadmisibles, al contrario, en la mediación están presentes y están súper presentes e inciden en el diálogo. Con lo cual, si todo esto que plantea Fraser tiene asidero para criticar a la mediación, con más razón si consideramos que además en la mediación es esperable que los intereses personales resulten admisibles. Pero la otra idea que dice es, bueno, y estas personas se encuentran en este escenario institucionalizado de interacción y van a dialogar dejando esas desigualdades puestas a un lado. Es decir, quienes van a participar van a participar como si fueran iguales. En la mediación en concreto, la primera parte no se da, esto que les dije de dejar de lado, pero esta parte de actuar como si fueran iguales, sí se da. Porque lo que yo les mencionaba antes, esto de la neutralidad de los diseños normativos, uno la puede ver hoy en la ley de mediación. En la ley de mediación no hay nada en concreto que permita identificar que las personas que van a ir a esa mediación pueden llegar a ser desiguales y qué hacemos con esa desigualdad. Esa desigualdad no está tematizada en la norma, en el diseño, y tampoco está suficientemente tematizada en la práctica de los operadores y las operadoras. Incluso muchas veces se da
que no se discuta en la propia mediación. Yo, como abogada de defensa del consumidor, he estado en muchas mediaciones con empresas donde veo desigualdades y veo cómo operan, pero nadie habla. Uno intenta ponerlos en palabras, y cuando lo intenta poner en palabras, no, bueno, pero eso, no, pero no. Y en realidad esas desigualdades afectan. Entonces, actuar como si fuéramos iguales opera en desventaja para los desiguales. A ver, también en esta idea lo que nos plantea ella es, pensemos en empresas y consumidores, desde la idea que nos plantea Fraser. Bueno, actuamos en esa mediación, como yo les dije, de abogada de consumo, como si fueran iguales. Pero parte de estas desigualdades que yo les digo, no, pero sí, pero no, pero es, ¿tiene la empresa más recursos en términos de tiempo para esperar un proceso judicial, dinero para solventar los costos de un proceso judicial? Entonces, tomar como si fueran iguales y pares sociales y económicos para que el diálogo o el proceso dialógico se dé de manera igualitaria, con una participación equitativa de las partes, no alcanza. Porque hay impedimentos informales que operan, que afectan sobre esta paridad participatoria. Ella da un ejemplo muy concreto que viene de los estudios empíricos que hace el feminismo. En algunos estudios empíricos que hace el feminismo se empiezan a encontrar diversas situaciones en las cuales las mujeres son interrumpidas por hombres. Mujeres, pensémoslo en términos amplios, puede ser abogada interrumpida por el abogado, parte mujer interrumpida por parte del otro lado hombre, etc. Que se les suele dar menos participación, o que se las escucha menos o con menos efectividad, o que la otra parte quiere dominar el diálogo como forma de dominar el manejo de lo que se está discutiendo, porque monopolizar el diálogo es una forma de ejercicio de poder, etc. Pero en este caso concreto, Fraser lo que nos dice es, debemos indagar si efectivamente es posible que al interior de este espacio todas las personas que llegan puedan deliberar y sentirse reflejadas en la decisión o consenso final, que en este caso es el acuerdo de mediación. Porque si no, lo que nos vamos a terminar encontrando, que yo les decía al arranque, es esta transformación del yo en un nosotros, que se produce durante la deliberación, pero que lo que termina oscureciendo o enmascarando son formas sutiles de control o dominación, como el hecho de que uno tiene más poder, no tiene drama con esperar más, o juega con esperar más para diluir el conflicto, uno tiene más recursos, porque litiga en escala, etcétera, o uno tiene conocimiento, entonces puede operar de otra manera, o uno puede manipular de otra manera, puede incidir de otra manera. Entonces hay formas sutiles que a veces quedan enmascaradas durante el diálogo y que terminan haciendo que el nosotros sea falso, que el acuerdo sea falso. Entonces ella pide esto de empecemos a visibilizar cuando hay impedimentos formales derivados de las desigualdades sociales, económicas, culturales, que en alguna forma son estos factores que vimos antes relativos a los que generan inequidad o los que empoderan o no empoderan, como estos impedimentos formales durante el proceso de diálogo pueden incidir para afectar y que el acuerdo le otorgue ventajas a la parte dominante o a la parte hegemónica. Y que en realidad la paridad en la participación es meramente formal, estoy ahí, pero lo que digo efectivamente no se escucha, lo que digo a veces no tengo forma de manifestarlo, y esto me resultó muy interesante. Van a ver que en el texto de ella dice, poder participar es poder hablar con voz propia, poder hablar con la forma de expresión propia, porque cada cultura, cada persona de su diverso estatus social, económico, cultural, crea formas de comunicación que no son neutrales y que a veces suelen estar menospreciadas por personas de otros estatus económico, social, cultural. Entonces dice que la parte puede expresarse, que los grupos las personas que vienen de grupos o colectivos subordinados o marginalizados, a veces encuentran la voz
y las palabras para expresar su visión del mundo, sus expectativas, lo que quieren, o que cuando enfrentan todas esas barreras pueden expresarse, encuentran el lenguaje para expresarse, sienten que no son realmente escuchados. Bueno, todo esto opera como desventaja para ellos y como ventaja para los dominantes o hegemónicos. Ahora bien, pasemos a los procesalistas y a las críticas concretas que el procesalismo hace. Yo elegí dos autores extranjeros para de alguna manera también visibilizar que las críticas y los cuestionamientos no son locales, no son solamente en Argentina, no pueden construirse solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y es muy interesante que vean acá una referencia concreta que hace Michele Tarufo cuando habla de la neutralidad de los mediadores y las mediadoras respecto a la desigualdad. Dice esto de la mediación no está en capacidad de eliminar o al menos reducir las consecuencias de la desigualdad. En general, los métodos de mediación no encaran el problema y ni siquiera cabe esperar que el mediador o la mediadora sea activo o activa en el sentido de proteger al débil contra los abusos de la parte más fuerte, porque en efecto deben ser neutrales si quieren conseguir su propio objetivo, que es hacer que las partes consigan, en cualquier caso, un acuerdo. Él dice, en nada impide esto que en el ámbito de la mediación se llegue a soluciones injustas, no solo porque no se tiene en cuenta la dimensión jurídica de la controversia, sino también porque la parte más fuerte siempre está en mejores condiciones para imponerle a la parte más débil la solución más ventajosa para su parte. En este sentido, él dice, no se puede excluir que la mediación funcione en el sentido de amplificar estas desigualdades en lugar de ponerles remedio. Un poco esto se conecta con lo de Fraser, porque esta imposición, que puede ser de manera evidente o explícita, haciendo uso y ejercicio de un poder desbalanceado, o que bien puede ser ejercida de una manera más sutil o solapada, donde también se hace uso de recursos como el conocimiento, de la jurisprudencia, del foro, esto que yo les mencionaba antes del defecto de diseño, o esto que les decía de la manipulación, el llevar al otro a que crea que está haciendo lo que quiere, pero en realidad está haciendo lo que yo quiero, etc. Cuando ella dice, esto genera una ventaja. Esto genera una ventaja. Se conecta con esta idea de el más poderoso puede hacer uso de su poder desbalanceado de manera explícita, de manera implícita, para hacer que el otro termine no estando reconocido en esa decisión, o creyendo que está cuando en realidad no está sacando la ventaja que cree que está sacando. Y pasemos al siguiente punto, que es el de Owen Fisk, que él nos plantea que los ADR son una técnica problemática porque agravan el desbalance de poder entre las partes desiguales, como por ejemplo nos dice las personas ricas y las personas pobres, y nos plantea esta disparidad de recursos meramente económicos, pero después nos lleva un poco más allá y dice, bueno, en los acuerdos hay al menos tres formas en cómo podemos ver que opera este desbalance. La primera forma que nos plantea es, bueno, la parte pobre o vulnerable puede estar menos informada y ser menos capaz de predecir los resultados de un litigio. La parte más pobre o más vulnerable puede tener mayor necesidad de dinero, lo cual puede actuar como un elemento de presión para cerrar el acuerdo, o la parte más débil también puede verse forzada a cerrar un acuerdo por falta de recursos necesarios para litigar. Y el autor reconoce, finalmente, que también estos desbalances de poder se dan dentro del proceso judicial, es decir, no son exclusivos de los ADRs o de la mediación, sino que también se dan dentro del proceso. Pero lo que le identifica es que dentro del proceso, con la intervención del juez, habría más herramientas para mitigar sus efectos. Una cuestión que quiero señalar acá es esto de el desbalance de poder también se va a dar en el proceso judicial. Y claro, porque el desbalance de poder es algo que está en la sociedad, que como está en la sociedad se traslada a las relaciones, y como están las relaciones se traslada a los conflictos, y como está en la sociedad, en las relaciones y en los conflictos, se traslada a los mecanismos para resolver esos conflictos, sean administrativos, judiciales, prejudiciales, etc.
Con esto me gustaría ir al cierre de este primer módulo, que quisiera hacer una especie de recopilación, una reflexión final, para pensar por qué es importante, desde la mediación, abordar esta cuestión de los conflictos asimétricos que involucran a personas con tutela jurídica preferente. Bueno, esto que les decía antes, esto hay que hacerlo porque vivimos en una sociedad estructuralmente desigual. Esta es la realidad en la que operan los mecanismos judiciales o administrativos, y no podemos operar aislados de la realidad. No podemos creer que esa desigualdad o esa distribución desigual de poderes, de recursos en la sociedad, en las relaciones y en los conflictos va a permanecer neutral o no va a tener incidencia en un proceso comunicativo de diálogo donde las partes van a llegar a un acuerdo. Como tampoco podemos pensar que va a quedar de manera neutra dentro del proceso. No va a suceder. Entonces no podemos insular a la mediación, a la conciliación, al arbitraje o al proceso judicial. Hay que traerlos a la realidad, traerlos a entender que hay desigualdad y cómo podemos, desde el diseño de estos mecanismos o estos instrumentos, repensar esa desigualdad para que no opere como revictimizante, tanto desde el diseño como desde la práctica. Recuerdo que la tutela procesal diferenciada nos plantea esto de es mucho más importante operadores y operadoras activas que diseños procedimentales u orgánicos de avanzada, porque no podemos tener tantos procesos o procedimientos o mecanismos como vulnerabilidades tenemos. La vulnerabilidad superpuesta, la idea de la hipervulnerabilidad, que es la multidimensionalidad de la vulnerabilidad, que es decir, en una misma persona se concentran o se dimensionan o interseccionan múltiples condiciones o situaciones vulnerantes. Bueno, no podemos con tantas condiciones de vulnerabilidad tener tantos mecanismos o procedimientos. Entonces ahí está trabajar en destrezas, en herramientas para los mediadores y las mediadoras, para los abogados y las abogadas, para los jueces y las juezas, conciliadores y conciliadoras también. Pero bueno, me quiero ir al tercer punto, que es esto de, desde este campo de los conflictos asimétricos, que involucran a personas en situación de vulnerabilidad y con menos recursos, de tiempo, de dinero, etc., es de donde vienen la mayor cantidad y las más fuertes críticas hacia los métodos autocompositivos y a la mediación. Entonces, si queremos mitigar las críticas, primero hay que visibilizarlas. Y para mitigar las críticas, hay que hacer las adaptaciones necesarias para evitar esos resultados disvaliosos que la desigualdad genera. Quiero decir, necesitamos visibilizar las críticas y trabajar en mitigarlas. Y para mitigarlas necesitamos generar adaptaciones a los diseños y a las prácticas, para evitar que se produzcan esos resultados de poderosos, de dominantes, de hegemónicos, que pueden imponer acuerdos a la otra parte, o que se termine generando la revictimización, porque de alguna manera ir hacia un mecanismo que no le da un resultado efectivo a la persona es también disvalioso. Pasar por la mediación y no haber logrado la finalidad de un acuerdo porque no se consideró las desigualdades que afectan a la parte con tutela jurídica preferencial, es también un resultado disvalioso. Y ahí sí, ya esta idea de, bueno, si trabajamos en mitigar las críticas, tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad para repotenciar a la mediación como mecanismo o método autocompositivo. Bueno, dejamos por acá este primer módulo, seguramente quedarán muchísimos temas para discutir y reflexionar, sobre todo porque son visiones bastante críticas, visiones bastante marcadas, sobre cuestiones que son polémicas, por decirlo de alguna forma, pero les vamos a dejar una actividad específica para este primer módulo, y en ella van a poder expresar sus inquietudes o planteos que tengan, y en el siguiente módulo vamos a avanzar con la otra parte más rica, tal vez, que es la cuestión de la neutralidad, la imparcialidad, y qué estrategias o herramientas podríamos utilizar para trabajar con los conflictos asimétricos de cara a dar esa tutela efectiva a esas personas que son merecedoras por su condición de vulnerabilidad. Muchas gracias.